Confianza solo en Cristo. Así se titula la lección de esta semana, que por cierto ya es la lección número 6 de este estudio de Filipenses y Colosenses, que también por cierto, si lo han notado, hemos estudiado en estas primeras lecciones la carta que el apóstol Pablo envió a los filipenses y les adelanto desde ya que a partir de la lección número 8 comenzaremos con el estudio de la carta enviada a los colosenses también. Si nuestro Señor Jesús así nos lo permite, eso está claramente. Fe, la fe. Eso es todo lo que debemos tener. ¿Y qué es la fe? Pues Hebreos capítulo 11 verso 1 nos da una contundente respuesta a esta pregunta. Dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué interesante respuesta, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué se espera si tenemos fe? Pues la certeza es que se cumpla lo que pedimos en oración. Y dice el verso también, la convicción, creencia, convencimiento o ideología de lo que se espera. ¿Y qué se espera? Pues se espera lo que pedimos en oración. Saben que hoy día muchos piensan que la fe no es suficiente para obtener la salvación. Muchos adoptan las leyes judías de circuncisión aún, y ellos lo hacen pensando que aún están vigentes estas leyes. En tiempos del apóstol Pablo habían muchos que creían que si se circuncidaban podrían obtener la salvación con eso. Y esta parte era clave para obtener la salvación. Para evitar esa confusión, el apóstol Pablo hizo mucho énfasis en hacer ver que la justicia procede únicamente y exclusivamente de Cristo Jesús. Y que es como un don, que es aceptado por la fe en Cristo Jesús, claro, y que no es un fruto de obediencia a la ley. Hoy en día no tenemos ese problema de que si nos circuncidamos o no. Por lo menos ya tenemos claro este tema hoy en día, ¿cierto? Sabemos que nuestro Señor se circuncidó en la cruz del Calvario por todos los seres humanos. Tema como este estudiaremos esta semana, entre otros temas importantes para nuestro enriquecimiento espiritual. Y por eso debemos tener claro que la confianza solo la encontraremos en Cristo Jesús. Regocijándonos en el Señor. Así se subtitula esta parte de la lección. ¿Saben algo? La vida muchas veces se vuelve muy, pero muy difícil para todos nosotros. Hay momentos en que tenemos tiempos buenos, donde todo lo que hacemos nos va bien. Pero así como tenemos muchos tiempos buenos, así también tenemos muchos tiempos malos. Pero en los tiempos buenos e incluso en esos tiempos malos, que nada nos pudiera salir bien, en todo tiempo debemos regocijarnos en el Señor. Ahora, la pregunta surge, ¿qué nos está impidiendo regocijarnos en el Señor? En los versos que a continuación voy a leer, el apóstol Pablo da unas palabras muy fuertes. Escuchen estas palabras. Libro de Filipenses, capítulo 3, versos del 1 al 3. Escuchen lo que dice el apóstol. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, primero podemos observar cómo Pablo insta a regocijarnos en el Señor. Y esto es clave para nosotros porque tenemos que tenerlo como base para nuestra seguridad espiritual. En el verso 2 dice, hace una mención no muy agradable y él utiliza términos fuertes como por ejemplo perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Estos términos iban dirigidos expresa y exclusivamente para aquellos judaizantes quienes insistían en la circuncisión física. Y Pablo la consideraba como una simple mutilación sin ningún valor espiritual, frente a la obra de nuestro Señor. Claramente lo que define a un cristiano no es circuncisión física. Lo que define a un cristiano verdadero es por 3 características espirituales puntuales. ¿Cuáles son estas 3 características? Muy bien. La primera característica es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Segundo, todos aquellos que se regocijan en el Señor. Y tercero, todo aquel que no tiene confianza en la carne como ser, logros, linaje, obras humanas. Entonces, para obtener la salvación, solo se logra única y exclusivamente por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús, desechando cualquier intento de mérito humano.
En conclusión de esta parte, estoy habilitado para decir que Pablo induce a todo creyente a regocijarse en el Señor, y también advierte el apóstol duramente contra los falsos maestros que no dan valor agregado a la obra. Y por último, el apóstol dice que la verdadera fe, como adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, lo único es gloriarse en el Señor, no en logros humanos. Así que regocijémonos solo únicamente en el Señor. Dejemos a un lado cualquier logro humano que podemos estar experimentando. La vida pasada de Pablo. Así se titula esta parte de la lección. Todos, pero todos, absolutamente todos, tenemos un pasado. Puede que para algunos nuestro pasado haya sido bueno, puede que para otros, la mayoría o la minoría, el pasado haya sido no tan bueno, y el apóstol Pablo no era la excepción. Para los que estudiamos la Escritura sabemos quién fue el apóstol Pablo antes de ser el siervo del Señor, ¿no? Y para los que estamos comenzando a estudiar, les invito a leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí van a descubrir ustedes cómo el apóstol Pablo era un hombre de los principales perseguidores de la iglesia del Señor. Y la perseguía porque consideraba que era una amenaza para el estilo de vida de los judíos. Además de que él era un judío real. Pablo enumera algunas cosas de su vida pasada de la que alguna vez se enorgulleció. Y esas cosas son las que estudiaremos en esta parte de la lección. Para ello voy a leer el libro de Filipenses capítulo 3 versos del 4 al 6. Dice de la siguiente manera. Escuchen lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí el apóstol Pablo aclara para algunos de nosotros que podemos pensar que él es el apóstol de los gentiles, él era gentil, pero no. El apóstol Pablo era judío y tenemos toda la autoridad en decir que la circuncisión ya no era necesaria. Ya no es necesaria, de hecho. Si notamos en los versículos, Pablo pareciera como que estuviera siendo presumido. Sin embargo, él no lo está haciendo. Él está usando una técnica teórica para advertir contra los falsos maestros que exijan la circuncisión. Vemos como Pablo menciona algunos privilegios que tuvo desde su nacimiento. Por ejemplo, él menciona que fue circuncidado el 8º día según la ley de Moisés. También menciona que él es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Y sabemos que el primer rey terrenal que tuvo Israel fue de la tribu de Benjamín. De ahí salieron varios grandes líderes del linaje de Benjamín. En conclusión, el apóstol Pablo nos enseña que ninguna herencia familiar, ningún rito religioso o ningún esfuerzo moral es suficiente para alcanzar la justicia de nuestro Señor. Pero si tenemos fe en Jesucristo, entonces sí, solo la fe de Jesús puede lograrlo. Vemos cómo el apóstol Pablo también nos presenta una amplia hoja de vida en su vida espiritual para poder demostrarnos a todos nosotros que si la salvación dependiera de méritos humanos o si de la tradición religiosa, el apóstol tendría más motivos que nadie para estar orgulloso de eso, por lo que mencioné anteriormente, ¿no? Escuchen cómo se llama este subtítulo: Lo importante. Lo importante. El mundo muchas veces puede cegarnos a las verdades espirituales y a lo realmente importante. Entonces la pregunta surge: ¿cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? Y esto es lo que estudiaremos en la parte de esta lección. Saben que Pablo, como ya lo mencioné antes, él no comenzó en el ministerio de Jesús. En otras palabras, él no fue elegido por Jesús dentro de los 12 discípulos. Pablo, hermanos, había sido uno de los hombres del judaísmo que más rápido tuvo ascenso dentro del judaísmo. Él tenía un ego enorme. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús y en ese encuentro Pablo pierde su vista físicamente cuando el Señor se le aparece en visión. A partir de que él pierde su vista físicamente, también perdió el velo que tenía en los ojos, el velo que tenía en su mente y el velo que tenía en su corazón. Fue removido para siempre ese velo que tenía. ¿Y para qué fue removido? Para hacer un cambio rotundo en su vida. Y más que recobrar su vista física, recobró su vista espiritual, donde a partir de ahí Pablo descubrió lo realmente importante en su vida. Juan 9:39 nos da una pauta cómo nosotros podríamos aplicar ese mismo principio de Pablo en nuestra vida. Leámoslo a ver qué nos dice. Juan 9:39.
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cómo así? El apóstol Pablo subraya una inversión espiritual para todos nosotros. Dice que aquellos que reconocen su necesidad espiritual, o en otras palabras, que estén ciegos, reciben visión. Mientras que los soberbios o los que dicen ser autosuficientes, en otras palabras, los fariseos, demuestran su ceguera espiritual. Todas aquellas personas que dicen que lo saben todo, realmente dice el apóstol que no saben nada. Y aquellos que dicen no saber nada, pueden saber todo. En el mundo hay muchas cosas importantes que podemos haber alcanzado. Muchas como tener una maestría, tener un doctorado, conocer varios idiomas, tener muchas propiedades, tener autos de último modelo, etc. Y esto puede hacer que nos exaltemos un poco en decir que no necesitamos del Señor porque todo lo tenemos. Hablando en términos terrenales, claro. Sin embargo, a esto se refiere este versículo. A aquellos que dicen no necesitar al Señor. Lo realmente importante es acercarnos más a Jesús, dejando todas esas cosas a un lado, antes que buscar al Señor. Y no digo que no busquemos nuestro bienestar personal, al contrario, esforcémonos para lograr metas, pero si esas metas que podamos estar poniendo pueden apartarnos de lo realmente importante que es buscar al Señor, allí sí hay un problema, y este problema es un problema grave que tenemos que revisar. La fe de Cristo, así se titula esta parte de la lección. Y en este tema hablaremos de 5 puntos importantes para tener la fe de Cristo Jesús. Primero hablaremos de la justificación por gracia. Pablo enseña que la fe en Cristo es el medio por cual Dios justifica y declara justo al pecador, no por méritos humanos, sino por la fidelidad a Jesús al morir por nuestros pecados. La fidelidad de Jesús por morir por nuestros pecados. Segundo punto para tener la fe de Jesús es la confianza total en su fidelidad. Esto implica descansar en que Cristo es fiel y sus méritos en el Calvario son suficientes, reconociendo que nuestra propia justicia es insuficiente. Y como punto 3 es la unión con Cristo. Y por ello es importante mencionar que la verdadera fe es Cristo viviendo en mí, Cristo viviendo en ti, lo que significa que el creyente se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, bautizado espiritualmente en su cuerpo. Y como cuarto punto, tendremos un principio de acción y vida. La fe en Cristo transforma el carácter, removiendo al creyente a vivir sirviendo a Dios y al prójimo, guiado por la esperanza y el amor, no por el temor. Y como quinto punto y último punto es andar por fe, no por vista. Pablo enfatiza que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, confiando en las promesas divinas sobre las circunstancias terrenales. Qué interesantes estos temas. Solo una cosa. Así se titula esta última parte de la lección. Conocer a Cristo. Solo una cosa. Conocer a Cristo. Para concluirles, es muy importante que sepamos que no hay nada más importante en la vida que conocer a Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, experimentas algo que el mundo no da. Si conocemos a Cristo, Él nos va a reconocer ante el Padre. Claramente hoy día no podemos conocerlo cara a cara como lo hicieron los apóstoles. ¿Y saben algo? ¿Quieren saber algo? A pesar que sus discípulos, ellos pudieron verlo cara a cara, pudieron compartir con ellos. Ellos muchas veces no comprendían muchas cosas cuando Jesús les hablaba. Por eso es tan importante acercarnos a Él. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija en todo momento, en todo tiempo. ¿Saben? Cada vez que perdemos algo o a alguien, estamos experimentando un poco de su dolor. En otras palabras, participar en sus padecimientos. Cada prueba que podamos afrontar, cada experiencia dolorosa que podamos llevar, esto nos ayuda para conocer y apreciar más lo que Jesús padeció y sufrió por todos nosotros. Hay un refrán muy conocido que dice: retroceder nunca, rendirme jamás. Así debemos ser nosotros. No mirar atrás, sino seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo que pueda haber. Ya los pecados que teníamos en nuestro pasado, ya el Señor los tomó y los echó al fondo de la mar. Entonces, no tenemos por qué ver cómo éramos en el pasado. ¿Tuvimos pecados? Sí. ¿Tuvimos fracasos? Sí. Pero eso hay que dejarlo ahí, en el pasado. Ahora, como nuevas criaturas, solo toca perseverar en el Señor y mantener la mira hacia adelante. Porque tenemos una promesa, y esa promesa es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús ascendió al cielo en virtud de su muerte y también
también de su resurrección, así nos invita Dios a recibir la misma recompensa celestial y por ende la vida eterna. Pero para alcanzar eso no es fácil. Primero se tiene que ganar. Tenemos que ser perfeccionados así como lo fue nuestro Señor. Una vez logrado eso, estamos listos para partir de esta tierra con el Señor. Así que mis queridos hermanos, esta es la lección de esta semana. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.